El webinar de hoy, recordad que estaremos siempre por ahí para dudas, consultas, cualquier cosa que nos queráis preguntar. Lo vamos a intentar, es uno de estos webinars, dejarme decirle, genérico. Genérico no quiere decir que no entremos en algún pequeño detalle, pero que sí son de estos que podríamos verlo como verticales, ¿no? Vamos a intentar explicar en una sola sesión todos aquellos elementos, o esperamos que todos, ¿no? Siempre hay alguna herramienta siempre hay gente que come la sopa con tenedor y aprovecha módulos del CRM para cosas insospechadas, pero bueno, aquellos elementos que nosotros creemos que tenemos dentro de Sinergia CRM que os pueden ser de utilidad para abordar los procesos de inserción laboral, ¿no? Ya solo con empezar poniendo inserción laboral, todo lo que puede abarcar, pues bueno, vamos a intentar hacer dentro de la medida posible. Recordad que haremos una primera parte de charla, dijéramos, bueno, de charla mía, un poco continuada con la presentación, para que tenga una cierta lógica, que quien lo mire pueda, ¿no?, tenerle todo el sentido, pero que por supuestísimo dejaremos al final de la sesión un espacio para las preguntas, dudas, comentarios y, ¿por qué no?, aportaciones que queráis hacer, porque algunas de las entidades que estáis aquí, solo con veros entrar, ya hemos tenido contactos en muchos momentos, trabajáis en el ámbito de la inserción laboral y, por lo tanto, conocéis mejor que nadie las necesidades de registro y de gestión de la información. Por lo tanto, estaremos encantados también de que al finalizar, si alguien tiene alguna sugerencia razonable y humanamente posible, pues nosotros siempre encantadísimos. Además, os voy a hablar de alguna cosita que estamos trabajando ahora y que, por lo tanto, estamos en plena definición de requerimientos funcionales detallados que creemos que puede ser interesante. Muy bien. Dicho esto, bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Empezamos. Para nosotros, insisto, no pretendemos en este webinar ser más expertas que aquellas que ya trabajáis directamente en este ámbito, pero bueno, al final entendemos que la inserción laboral, ¿no?, aquel proceso de intentar integrar, acompañar e incorporar al mercado laboral colectivos de personas que no lo tienen fácil, ¿no?, aquellos colectivos que habitualmente acompañáis en vuestras organizaciones. En algunos casos sois organizaciones centradas fundamentalmente en este ámbito de la inserción laboral y en otros no es más ni menos que uno de los servicios, procesos, proyectos, actividades, programas, ¿no?, cada uno le llama un poco de una manera, que ofrecéis dentro de vuestras organizaciones. También, como os decía, vamos a ver las opciones que ofrece Sinergia en este proceso desde un punto de vista lo más amplio posible. Enseguida os digo qué puntos de vista hemos trasladado aquí y que es posible que algún uso no sea tanto para ese proceso concreto de tengo un programa de inserción laboral sino para otros usos, ¿no?, que irán saliendo por aquí desde el uso porque pues, mis propios procesos, soy una organización con 536 personas y que lanza continuamente ofertas para inserir laboralmente a personas y utilizo esos módulos para un uso interno, no para mis personas usuarias, sino para los profesionales de la organización. Bueno, pues perfecto. Creemos que gran parte, por no decir todo lo que comentemos hoy, sirve para ambos enfoques. Incluso hay un tercer enfoque que creo que en alguna transparencia aparece del hecho de entidades que, dijimos, tienen una empresa de inserción laboral, ¿no?, tienen, además de la actividad de la propia organización, le llamo empresa, ya me entendéis, ¿no?, fundamental, a veces porque incluso hasta la forma jurídica, etcétera, pero bueno, que tienen una empresa, una actividad económica que dijéramos da respuesta a ese proceso de inserción laboral y para la que a lo mejor también se utiliza. Esto es un poco lo que se resume en esta transparencia, ¿no?, con mucho texto, pero básicamente es lo que os acabo de decir. Al final es entidades, las organizaciones destinatarias de estos servicios que puede ofrecer, de estas funcionalidades que ofrece Sinergia CRM, puede ir uno en la línea de entidades que gestionan servicios vinculados a la inserción laboral o el emprendimiento, entidades que los consideran para usos internos, para nuevas profesionales, entidades que se plantean compartir procesos de estas características. Podemos imaginarnos también una federación que quiere unificar ese proceso entre sus áreas, entre sus entidades socias, una confederación que quiere poner a disposición de sus federaciones o de su red estos procesos. Es decir, también podríamos enfocar estos procesos desde el multinivel, ¿no? Yo soy quien ofrece los puestos de trabajo, déjame decir así, ¿no?, las ofertas, y es una red las que pueden llegar a las candidaturas. En todo caso, vamos a poner sobre la mesa procesos o funcionalidades que Sinergia CRM tiene para dar cobertura a ese proceso global de la inserción laboral. Espero que os hayáis sentido identificadas en uno o en otro de estos 3 o 4 elementos que nosotros contemplábamos
Y cuando decimos proceso global, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos vamos a hablar en este webinar? Uno, a la vinculación y al registro de información de esas personas candidatas. Voy a hablar habitualmente de personas o de candidatas, ya me permitiréis que no repita la misma palabrota todo el rato, pero siempre hablaré de las personas usuarias, de las personas que participan en esos programas, de las candidatas o de las personas, ¿no? Suelen ser, el concepto persona en este caso va casi dirigido al 100% a las personas usuarias candidatas. Por lo tanto, una parte de vinculación y registro de información, que puede recoger la información general, información específica para la inserción laboral, la vinculación con vuestro programa de inserción laboral y luego comentaremos brevemente el concepto de registro activo versus registro candidato, ¿no? Que nos parece uno de esos elementos conceptuales que no siempre resolvemos bien. La prospección, de pronto me salgo de las personas candidatas y digo, ya, pero esas candidatas habrá que ponerles ofertas delante, ¿no? Y hay veces que esas ofertas vienen dadas, muy pocas, y hay muchas veces que esas ofertas hay que ir a buscarlas, ¿no? Pues la prospección para la búsqueda de ofertas, ¿no? de puestos que a ocupar para generar ofertas, también vamos a tratarla muy brevemente. Vamos a hablar de todo un proceso de capacitación y acompañamiento, es decir, de proceso previo a la inserción, ¿no? De capacitación, orientación de esas personas hacia el mercado laboral. Vamos a hablar de la intermediación y seguimiento, ¿no? de la unificación de la candidatura y la oferta para generar ese match que tanto esperamos y la continuidad o no de ese seguimiento. Y finalmente vamos a añadir un último bloque de integración. Hablamos de integración, este es un bloque un poquito no técnico, que sabéis que cuando hacemos las presentaciones intentamos ser lo menos técnicos posibles, salvo que la presentación vaya orientada a ello. Pero sí vamos a hablar un poco de posibles integraciones que pueden ser de utilidad. Sabéis que algunas ya las contemplo en CRM, vamos a hablar de Incorpora, del SEPE, de un proceso nuevo que tenemos en curso de inserción de portal laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a trasladar ahí algunos elementos. Y luego añadiremos simplemente como bonus track al final el recordatorio de que como todo proyecto, como todo registro de información dentro del CRM, cabe la posibilidad de utilizar informes, plantillas, flujos de trabajo vinculados a estos procedimientos. Venga. Arrancamos el primero de los bloques. Vinculación y registro de información. Es una evidencia, algunas de las cosas que voy a decir, que vamos a decir en este proceso son evidencias, pero sí creemos que vale la pena ponerlas sobre la mesa si queremos dar esa visión global. En primer lugar, debemos registramos datos básicos de las personas. No olvidemos, en Sinergia, personas siempre son personas en Sinergia CRM. No hay un bloque especial para registrar a los candidatos y candidatas. Los candidatos y candidatos son personas que además tienen información idéntica a la que tendría cualquier otra persona de la organización, más allá de la que completéis o no. Por lo tanto, el módulo personas sigue siendo un módulo específico con datos personales, de contacto, podéis incorporar documentos, datos de documentación, identificativos, certificados, aquello que consideréis. Módulo de competencias. Enseguida entrar en el CRM. Esta va a ser una presentación de pocas veces voy a ir al CRM, pero sí voy a ir, como habitualmente hacemos, entrando y saliendo de Sinergia CRM para que veáis, ¿no?, dónde ubicamos o dónde están. Recordad que no hace mucho es hace meses, pero ¿no? Hay organizaciones que tardan en ir actualizando con las novedades que incorporamos a Sinergia CRM. Bueno, pues tenemos un módulo de competencias, enseguida voy a ir a él, tenemos un módulo de experiencia laboral y tenemos un módulo de formación. Este módulo de competencias es un módulo muy adaptado, creemos que cercano a aquello por lo que habitualmente recopilamos información de nuestras personas candidatas, pero luego también tenemos las experiencias laborales, en ocasiones se las podemos dar nosotras, porque tenemos, lo que decíamos, ¿no?, una actividad económica, una empresa de inserción o directamente en nuestra propia organización, o puede ser la recogida, la más habitual, a partir de terceros, ¿no? Y ahí recogeremos organización, cargo, sector, etcétera, y como os decía, pueden incluir o no las vinculadas a los procesos gestionados por la entidad. Y finalmente, formación, nivel académico, estado de la formación, fechas, homologación, reglada, no reglada, y pueden incluir o no, de nuevo, aquellas que hayáis impartido vosotras o terceras, ¿no? En ocasiones, organizaciones nuestras imparten formaciones, pero no las imparten, ofrecen formaciones, capacitación, mezclo las dos palabrotas, ya me perdonaréis, ofrecen formaciones a sus personas usuarias, pero que no imparte directamente a la organización, porque tiene acuerdos con terceros, porque aprovecha, ¿no?, de iniciativas, de colaboraciones, de convocatorias, etcétera, en las que se puede ofrecer. En cualquier caso, existe un espacio en el CRM, en Sinergia CRM, para el registro de ese histórico de formaciones. Finalmente, podemos incorporar información adicional, porque queramos incorporar entorno, o unidad familiar, o las ayudas que percibe, o haber hecho algún tipo de valoraciones previas y registro de objetivos en este ámbito. Como os decía,
podemos acceder, vamos a acceder al módulo de sinergia, a los módulos de los que os hablaba hasta hace un momento. Dentro del bloque de atención directa, cada organización puede estructurarse el menú como considere, pero nosotros tenemos dentro del registro de información personal módulo de competencias, módulo de experiencia laboral y módulo de formación. Los tres elementos a los que hacía antes referencia, como crear una competencia, podemos crear competencias de cualquier tipo, ponerle el nombre que sea. En algunos casos, cuando las competencias son de idiomas, te permite establecer el nivel de varios criterios. Cuando tenemos transversales, cuando tenemos, ¿no? Y como veis aquí, siempre tenemos un nivel, un tipo de competencia, etcétera, etcétera. No voy a en absoluto ninguno de ellos. La experiencia laboral, de la misma forma, puede incorporar información detallada de esa experiencia laboral, desde cuándo hasta cuándo, si está activo, si no está activo, el cargo que ocupó en el sector y subsector, intentando tirar de desplegables que son estándares dentro de las metodologías de las organizaciones y que siempre podréis mejorar, que siempre podréis adaptar a vuestras necesidades, el tipo de contrato, la fecha de inicio, el tipo de jornada, etcétera, etcétera. Como os decía, aquí podemos registrar la experiencia de la persona, simplemente, ¿no? La experiencia de la que pueda demostrar o no en otros ámbitos, pero también aquella que le hayamos proporcionado gestionar nosotros desde la cobertura de una de las ofertas. Y finalmente, el módulo de formación, que de la misma manera y con 100 matices en los que no hace falta entrar ahora, nos permite decir si esa persona a nivel académico, el estado, las fechas, si tiene certificación o no, si está homologada, si es reglada, no reglada, si vino con beca, si había una formación previa que complementara esto, etcétera, etcétera. Sentido común, estos módulos ya los presentamos en su momento, no vamos a darle mayor importancia al módulo y Vuelvo a la presentación en la que, como os decía, con estos 4 elementos nosotros cubrimos, ¿no? El primer bloque es la foto de la persona, sus datos básicos, sus datos complementarios y sus competencias, formaciones y experiencias laborales. Dijimos, estamos recogiendo su currículum vitae que esperemos, ¿no? Podamos mejorar, evolucionar a partir de la relación que tengamos con esa persona. Hay 3 elementos, antes de pasar ya a módulos más específicos de la inserción laboral, que nos gustaría registrar. Recordad que uno de los elementos más importantes, con muchísima diferencia en Sinergia CRM, es el hecho de la multirrelación, ¿no? Aquel elemento en el que yo puedo vincular a una persona como socio y puedo tener a Noemí como socia, como donante y además como participante en 5 de nuestros programas y además voluntaria en 3 de ellos. Todas esas relaciones pueden estar activas o no activas, pero hay un par de elementos que os queríamos simplemente refrescar. Seguro que los tenéis en mente, pero refrescar. En primer lugar, el programa de inserción laboral debemos distinguir, y es nuestro elemento siempre un poco el caballo de batalla, entre que la persona esté vinculada al proceso, al proyecto, programa de inserción laboral, o que tenga activa una candidatura o no candidatura. Es decir, nosotros entendemos que la gestión desde Sinergia CRM debería partir de la inclusión de Noemí, perdona que te acabo de coger de ejemplo y no sé si te voy a soltar en el resto de la reunión, pero de incorporar a Noemí con fecha de alta en el proyecto de inserción laboral, aunque hasta dentro de meses no haga la primera formación, aunque a lo mejor nunca en ese proceso con nosotros nunca la hayamos podido vincular a una candidatura. Debo poder saber, debo poder estimar cuántas personas tengo vinculadas al programa, proyecto de inserción laboral. Por eso decía que el primer elemento es alta en el programa de servicio de inserción laboral. Segunda cuestión, que debería ser capaz de establecer qué criterios son para darla de baja. ¿Cuándo doy de baja a Noemí de mi programa de inserción laboral? Cuando le he dado la primera candidatura, cuando creo que no puedo obtener ninguna candidatura y lo decide el técnico, cuando en su primer trabajo no consigue su primer puesto de trabajo o su primera iniciativa de emprendeduría, perdonad que no vaya mezclando siempre las cosas, pero el concepto creo que se entiende bien. ¿Cuándo doy de baja a una persona del programa de inserción laboral? Es un criterio que la organización, sabéis que Sinergia CRM no impone criterios, da herramientas para que cuando tengas el criterio puedas aplicarlos, pero es importante saber, ¿no? Que acá pueda apretar un botón y decir, ¿cuántas personas tengo en el proyecto de...? Lo que no puede ser es que cualquier persona usuaria está abierta a... O sí. Nosotros vamos abriendo ofertas y las puede aprovechar cualquiera. Bueno, pues criterio. Y luego, finalmente, la posibilidad de gestionar listas de espera. Ya sabéis que simplemente con añadir el concepto de
preusuario, ¿no? Ya podríais tener las personas que tenéis en lista de espera del proyecto de inserción laboral. Pero entendemos que la lista de espera no está a la espera de un trabajo, está a la espera de incorporarse al programa de inserción laboral, sea para capacitarlo, para orientarlo, para acompañarlo o para simplemente ayudarle a montar su currículum. Segundo elemento, lo he dicho antes, simplemente lo refresco, puede haber otros tipos de relación, tanto con otros servicios como de otro tipo con la organización. Es decir, Noemí es persona usuaria activa del proyecto de inserción laboral, le llaméis como le llaméis, también es cierto, es un proyecto que tiene 17 nombres diferentes en cada organización, pero además puede tener otro tipo de relación. Y finalmente, como os decía, para nosotros el elemento clave es este tercero que aparece aquí. Es clave establecer y diferenciar la actividad en el programa con la actividad en los procesos de inserción laboral, que pueden existir puntualmente o no. Es decir, puede Noemí ser usuaria activa del programa o del proyecto de inserción laboral y no tener ahora mismo ninguna candidatura sobre la mesa y no estar participando en ningún curso de formación. Es decir, en agosto la gente sigue siendo persona activa en el proyecto, aunque posiblemente en ese proyecto no tenga ninguno de ellos. La rechacen, la acepten, esté o no esté. Insisto que esos dos elementos, el de diferenciar el programa de la actividad dentro del programa, es importante para estadísticas, para informes, para visualización de la información, y el criterio de cuándo darlo de baja, seguro que lo tenéis clarísimo, pero en todo caso es nuestra obligación y nuestra devoción ponerlo sobre la mesa porque no siempre está bien resuelto. Bien, avanzamos. Prospección, salto de la persona, ya tengo toda la información de Noemí, me la guardo en un cajón, y a Xavi, que como le he pillado antes de saludo inicial, es el señor prospector, es el señor que seguramente no atiende, no se ha sentado nunca con Noemí, pero se pasa el día persiguiendo empresas, entidades, administraciones, organizaciones, para generar un caldo de cultivo, para generar puestos en los que luego poder incorporar a Noemí y al resto de profesionales. Aquí el resumen es rápido. Este proceso se diferencia muy poquito de ir a buscar una subvención, una convocatoria o financiación. Lo que pasa es que vamos a buscar otro tipo de elementos, que es, en este caso, no vamos a buscar puestos de trabajo. Permitidme que sea la persona de todas las que estamos aquí que hable en términos menos técnicos y menos precisos. Pero, bueno, me lo merezco porque hablo siempre de temas múltiples. Registro de la información de esas organizaciones potenciales, de los contactos que tengo, registro de notas de interés, registro de los contactos de una reunión inicial que tuve, todo eso puede ir al CRM. No está en la agenda de contactos de Xavi Font, está en el CRM y dice, la empresa SEAT, resulta que en SEAT ya tengo 7 contactos allí que no teníamos y además allí abren muy continuamente procesos de este tipo y las personas que atendemos en ACAPS tienen un perfil que puede encajar muy bien en SEAT, como puede encajar muy bien picando datos como en su momento. Tenemos contactos iniciales que ya pueden estar en el CRM. En un momento determinado activamos un proceso. Hasta ahora solo tengo 7 contactos en la SEAT, pero ahora me han dicho que se abre un proceso de este ámbito. Ahí, en este momento, es donde en el CRM podemos activarlo. El módulo de subvenciones, incluso en un uso compartido con que ya estáis haciendo uso del módulo de subvenciones. Una pequeñísima modificación del módulo de subvenciones os permite la gestión de la prospección también en este ámbito. ¿Vale? Finalmente, seguimientos, ahí sí que no hay diferencias con el mundo, llamada, nota, reunión, documento, llamada, nota, reunión, que voy, que vengo, que dime, que voy, que a ver si hay suerte, que tal, y en algún momento cierre de ese proceso. En ocasiones, desgraciadamente, pero de forma natural, se cierran sin ningún tipo de acuerdo, quedan como un histórico de a la SEAT no vuelvas más, hemos perdido 14 horas de reuniones y de sesiones para que al final nos digan, no, pensamos que veníais a hablar de fútbol, y no es el modelo, y en otras ocasiones pueden cerrarse de manera adecuada. Ese cierre de manera adecuada nos podría permitir vincular las candidaturas a ese proceso. Solo hay 2 pequeños cambios a hacer en el CRM muy sutiles para poder gestionar adecuadamente todo el proceso de prospección en ese ámbito laboral. En uno, modificar directamente, este es el módulo de subvenciones, que ya le llamaréis como sea, se puede llamar prospección o captación de recursos. Y de la misma manera que podemos ir a solicitar importes, cuando el módulo de subvenciones, recordad que es esto, ¿no? Unas fechas, unos importes, podemos poner 2 campos tan sencillos como puestos previstos, puestos acordados, e incluso añadir una pestañita con el perfil del puesto, con el perfil, ¿no? Con 4 elementos que como prospectoras podáis tener necesidad de utilizar. Simplemente lo que estamos diciendo es, intentemos aprovechar, ya que tenemos una cuchara,
no tengamos una cuchara para comer la sopa y una cuchara para comer las lentejas, si al final o irá por sopa o irá por lentejas. Con lo cual, con un pequeño matiz de el desplegable de qué tipo es, pues tenemos uno que se llame prospección. Si ya aquí en tipo tengo uno que se llame prospección, con tener luego los puestos y ya está. Insisto que el segundo de los cambios podría ser el de vincular las convocatorias con el módulo de candidaturas. Por lo tanto, tú podrías decir que si aquí finalmente hemos acordado 3 puestos, podrías tener debajo qué candidaturas. Perdón, he dicho candidaturas 2 veces y como sois buena gente no me corregís. Ofertas. ¿Vale? Aquí no va de candidaturas, esto va de ofertas. Yo lo que genero aquí es, una vez he conseguido que la SEAT, ¿no?, me abra 3 puestos, si son 3 puestos diferentes serán 3 ofertas diferentes y si son el mismo puesto, pues será el mismo puesto con 3, ¿no?, el mismo puesto, en la misma oferta con 3 puestos asociados, ¿vale? De nuevo, entre tenerlo en un Excel, no. Ya no hablo ni de tenerlo en libretas, ¿eh? Entre tener un Excel no hace falta, pero tampoco hace falta montar en Sinergia CRM un módulo específico que se llame prospección, cuando en realidad no hay mucha diferencia entre ir a buscar puestos de trabajo o ir a buscar dinero o ir a buscar difusión o ir a buscar, ¿no? Al final estamos captando recursos para la organización. En este caso, recursos en especie, ¿no?, que serían puestos de trabajo en la SEAT, en el horno de la esquina o en la Fundación La Caixa, lo que fuere. Muy bien. Este es el segundo de los elementos que parecen relevantes, ¿eh?, el de la prospección en el ámbito laboral. Ya tenemos, por un lado, personas que incorporamos al proyecto, al programa de inserción laboral, porque consideramos que su perfil, etcétera, etcétera, la da, y luego tenemos las ofertas que hemos conseguido, sea porque vengan de fuera, sea porque bien hemos hecho un proceso de prospección de la forma más interesante. Habría el tercer proceso de prospección, por supuesto, que es el de tengo una empresa de inserción laboral y con esa actividad económica ya genero las ofertas y los puestos para que se incorporen. Bueno, en todo caso, cuando hemos puesto ese bloque de prospecciones, porque entendemos que hay organizaciones que tienen que llevar a cabo una labor de búsqueda en el mercado laboral de aquellos puestos que son más adecuados para ellos. A veces la prospección es mirar en el acesfalta.org, ¿no?, en acesfalta.org y encontrar si en algún puesto puede encabirse, puede dar el perfil de las personas a las que yo atiendo, acompaño. Venga. Pero luego está la capacitación, la formación y el acompañamiento. Es decir, está aquella fase en la que las organizaciones que trabajáis en este ámbito ponéis esfuerzos, recursos para que esas personas estén mucho más cerca de poder obtener esa inserción en el mercado laboral. Y ese acercamiento puede ir por un lado, lógicamente, por acercarles ofertas que a lo mejor les hubiera costado encontrar, pero sobre todo y fundamentalmente viene por la capacitación, la formación, etc. De nuevo, Sinergia CRM tiene ya los módulos exactos, perfectos, para poder registrar esa información. Muchas de vosotras, nos consta, ya lo hacéis, ¿eh? Pero Sinergia tiene aquel bloque EISA tan fantástico de poder gestionar eventos, cualquier curso, reglado o no reglado. Me da lo mismo unas sesiones para cómo crear mi currículum, a un curso sobre carretillero, a un curso sobre... Me da igual, permitir que ponga ejemplos muy absurdos, pero cualquier tipo de curso de capacitación, lo hagamos nosotros o lo haga un tercero. Ya decidiréis qué nivel de detalle registráis. A lo mejor si lo hace un tercero no tienes la asistencia. Ahora enseguida llegaremos en esta pirámide. A lo mejor solo registramos la inscripción. Oye, este curso lo hace la fundación, no, pues yo qué sé, la hace la gente de la Rueca, son los que hacen la formación y yo solo envío a mis personas usuarias, tengo un acuerdo con la Rueca y lo hacen allí. A lo mejor solo tengo curso, inscripción y no me pasan desde la Rueca la asistencia y las sesiones y el contenido y no sé cuánto. Pero recordad que en el bloque ISA tenéis la capacidad de poner el evento, la capacidad de registrar los participantes y todos los condicionantes a nivel de necesidades, de registro, de pago, de copago, de beca, ¿no?, de quién le paga, todo ese tipo de elementos, registrar la inscripción de de las personas participantes en ese curso, vuestras o de terceros, registro de las sesiones. Habitualmente las capacitaciones no son de una única sesión, podría serlo, pero habitualmente son varias sesiones, es un curso todos los viernes, todos los martes, todo una vez al mes o 5 sesiones seguidas. Podéis poner el detalle de las sesiones que componen el evento, etc. Todo esto sería idéntico para cualquier formación. En vuestro caso, además, es muy habitual tener que registrar la asistencia, porque en muchos casos, en otros la asistencia pues, puede quedar un poco más abierta, pero cuando hablamos de inserción laboral, en ocasiones la certificación, incluso la validación de esos cursos depende de, ¿no?, incluso el financiador nos puede exigir un registro de la participación, incluso con firma, etcétera, etcétera. Bueno, pues tenéis en Sinergia también el módulo de asistencias.
En breve, lo digo ahora que se está grabando, pero en breve, esperamos que en pocos meses, habrá por ahí algún módulo de firmas que os puede permitir incluso, ¿no? Un bloque de firmas que estamos incorporando, que os puede permitir incluso que la asistencia, ¿no? Esas sesiones de imprimo papel, fírmame aquí, con el permiso de vuestro financiador, puedan ser desde una tablet o desde un enlace que sea mucho más sencillo para, ¿no? de gestionar, que no llevo el papel, imprimo el papel, firmo, escaneo el papel, pero luego lo tengo que picar a mano, etcétera. Bueno, llegará, pero en todo caso hay un registro de asistencia. Y en el caso concreto de la inserción, pues tenemos un bloque de certificación, y ese bloque de certificación puede ser ya no solo de generar documentos, no generar documentos, sino que puede haber un pico ahí de cálculos de porcentajes de asistencia que me permitan dar como validada o no validada la formación, un certificado de asistencia, de participación, etcétera. Un poco añadida, ¿no? Que se puede hacer en cualquier ámbito. Todo el proceso de capacitación, por supuesto, tiene una estructura bastante fácil habitualmente de gestionar. Insisto, el bloque EISA creemos que está muy cerca de aquello que necesita cualquier entidad en este ámbito de la formación y capacitación, pero por supuesto podemos registrar también acompañamientos, seguimientos. Tenéis un módulo de seguimientos donde, categorizado como consideréis, podríamos registrar acompañamientos, tutorías, entrevistas, ¿no? Cualquier sesión no pautada, ¿no? Esta capacitación, formación puede ser también una asesoría, ¿no? Aquellas organizaciones que trabajáis desde el emprendimiento, desde la iniciativa empresarial, ¿no? De intentar que esas personas busquen su propio negocio, su propia actividad. Este bloque de formación y capacitación podría llevar a eso, podría llevar a, yo hago 15 sesiones de acompañamiento a Noemí para culminar esas 15 sesiones con la iniciativa laboral profesional que Noemí haya decidido y que le hayamos orientado, en nuestro caso, apoyado a montar. Con lo cual, sí podría ser, pero luego hay momentos puntuales, Hay una entrevista con un tercero, hay una sesión de acompañamiento muy puntual, hay un incidente, hay un acompañamiento a, por ejemplo, procedimientos, dijéramos, de gestión, ¿no? De darse de alta en la oficina de empleo, tramitar una ayuda de determinado tipo. Todo eso que podáis hacer, Sinergia también tiene contemplados módulos. En este caso, el módulo de seguimiento sería prácticamente perfecto porque te permite un registro lineal de todas esas intervenciones o acompañamientos que hacéis a las organizaciones y, por tanto, también podríais tener ahí ese tipo de información, ¿vale? Ya hemos hecho en este bloque ¿no? un registro muy pautado de lo que es la organización. Sí que es verdad, y añadimos aquí una reflexión, igual que lo hacíamos en las del registro de información, que cabe que os planteéis en Sinergia CRM cómo y dónde registrar este registro de la información en los módulos afectados que os decía al principio. Si yo hago una formación sobre cómo mejorar tu currículum, cómo atender en público, me da igual, cualquier curso, un curso de informática avanzadísima sobre cómo programar en no sé qué tipo de lenguaje, esa persona acaba de incorporar, acaba de mejorar su experiencia en el ámbito de la formación, su capacitación. Por lo tanto, es muy importante que la organización establezcáis, incluso si llega el caso con algún automatismo, que cuando alguien se certifica que sí que ha hecho el curso de programación en Java, automáticamente el módulo de historial de formación incorpore esa formación. De la misma forma que cuando acabe el curso que hace con la Rueca, en nuestro historial de formación se incorpore la información de que ha hecho ese curso. Se pueden llegar a montar automatismos, poner una marca en la inscripción de decir validado, certificado y que se genere allí. Se podrían establecer procesos. Lo que es muy importante es el criterio. Lo que es muy importante es el criterio. Insisto, los dos elementos básicos, uno lo he dicho antes, otro lo he completado ahora. Uno es el de decidir cómo y cuándo debe incorporarse y actualizarse información en ese módulo estándar, si es que lo utilizo, de registro de la formación. Es equivalente a lo que acabo de decir, así tiene un puesto de trabajo proporcionado por nosotros, ¿no? A partir de nuestro proyecto, si debe incorporarse a su experiencia laboral, en principio debería ser que sí. Y el segundo elemento, antes os lo he comentado, pero simplemente lo reitero, es importante qué tipo de detalle, ¿no? Registramos de aquellas formaciones de las que yo no tengo el control. Esa persona puede estar haciendo inglés en una academia y yo no doy cursos de inglés, pero está haciendo formación academia. ¿Cómo lo registro y cómo incorporo en el CRM esa información? ¿Con qué nivel de detalle? Simplemente cuando acaba el curso le pido el certificado e incorporo allí, o resulta que desde la Rueca me tienen que pasar o me van a pasar las sesiones y la asistencia. Lo he dicho antes, simplemente era por refrescarlo ahora. Debo decidir que aquellos cursos de los que yo no tengo el absoluto control en el bloque EISA
cómo y cuándo lo registró en el historial de la formación. Bien, tenemos el primer proceso, que no deja de ser un proceso genérico, entre comillas, simplemente, ¿no? Porque hay siempre entidades que no son tan expertas en Sinergia CRM, no están utilizando estos módulos, y tenía pensado eso, cada vez que acabo un bloque, irme al CRM y explicarlo. Antes comentaba que en el módulo de subvenciones podríamos gestionar de la misma forma que cualquier subvención, podríamos hacer un proceso de inserción laboral sin ningún tipo de dificultad, y podría incorporar aquí toda aquella información. Os decía antes que con añadir un par de campos de forma muy sencillita se podrían hacer, y luego, como veis, el propio módulo de subvenciones incorpora información sobre con qué interlocutores hablo, qué documentos estoy intercambiando, qué actividades de llamada, reuniones, tareas, notas estoy gestionando, cuál es el histórico de esa relación que hemos tenido, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos vincular aquí, como os decía antes, podría vincular aquí de manera muy sencilla el módulo de ofertas y tenerlo gestionado. No lo tengo en mi entorno de demo, porque sabéis que las demos intentamos hacerlas con el proyecto virgen, ¿no? Con el proyecto que viene de base con Sinergia CRM, pero esos dos elementos podrían ser interesantes, incorporar la prospección con un par de campos. Y a lo que me refería en este tercer bloque del que he hablado es el bloque EISA. El bloque EISA, el de capacitación, formación, etcétera, os va a permitir hacer de cualquier tipo de información. Resulta que tengo un módulo de formación, taller de malabares. Hombre, por Dios, qué mejor que formarse en malabares para cualquier proceso de inserción laboral. Sin duda, y lo digo muy en serio, ya están riendo algunas. Bueno, hay que saber manejarse, ¿no? Pues eso, pues hagamos un taller de malabares. Seguro que le podemos poner un fondo interesante, hacer un taller de malabares para tu inserción laboral o para nuestra inserción laboral. Ya me hubiera gustado a mí en su momento. Bromas al margen, lo que tenéis es un módulo que se llama taller de malabares, un módulo de eventos donde incorpora el taller de malabares y donde puede incorporar la inscripción de las personas participantes, que es el mismo bloque que estamos utilizando para este webinar, para registrar nosotros quién participa, quién no, quién baja, quién no baja. Podemos incorporar todas las sesiones que tenga ese taller de malabares y podemos decir, pues mira, el 21 de diciembre hubo un taller de malabares que duró 2 horas, etcétera, etcétera. Y además, para cada una de esas sesiones de ese taller podemos decir si ha venido o no ha venido la persona, si ha venido parcial, cuántas horas ha hecho, cuándo no, porque esto hará que en la inscripción de Roberto Paseiro pues se le acumule y diga, pues dentro del taller de malabares lleva un porcentaje de asistencia de 2,60 porque lleva 2 horas de las, de las 80 de las que consta el curso. Esta información es una información dentro de ese proceso de capacitación, de ese proceso de quiero hacer con esta persona determinado proceso cerrado, ¿no? O pautado de capacitación. Si no fuera así, y mira, aprovechando que tenemos a Roberto Paseiro, con Roberto Paseiro, además de estar haciendo un curso de malabares, le queremos ayudar a hacer una gestión documental, darse de alta en el SOC, digo SOC porque en Cataluña creo que se sigue llamando SOC, pero hay que saber cómo se llaman vuestras respectivas comunidades, ¿no? Si quiero incorporar la oficina de empleo, pues yo podría irme al módulo de seguimientos y en el módulo de seguimientos generar un nuevo seguimiento para Roberto Paseiro. Voy a crear un nuevo seguimiento para Roberto Paseiro. Este tal Roberto Paseiro, una de las personas usuarias, es un proceso programado para mañana por la mañana en la que de tipo trámite y de subtipo trámite, pues una gestión. Mira, alta oficina de empleo. ¡Buah! Ni pensado para ello. Vale, mañana vamos a acompañar, el canal de gestión va a ser presencial fuera de la entidad, le vamos a dedicar unos 90 minutos, porque lo tenemos aquí al lado, pero 15 de ir, 15 de venir y 30 del trámite, va a ir la persona atendida y el referente del servicio, y finalmente podríamos poner aquí a quién vamos a ver, dónde lo vamos a ver, vinculado al proyecto de inserción laboral, porque podríamos tener otros trámites vinculados a otro y describirlo. Proceso de capacitación, formación pautado, bloque EISA, evento, inscripción, sesión de asistencia, continuidad del seguimiento en cualquier ámbito. Y esto podría haber sido una entrevista inicial, podría haber sido un acompañamiento, una entrevista de trabajo, porque, mira, en ACAPS acompañamos la primera entrevista, acompaña una persona, un técnico de ACAPS, acompaña a la persona, pues aquí quedará registrado ese acompañamiento. Y hemos ido a ver a Pedro Álvarez de la empresa Bato Services en su momento, hemos ido a acompañarlo y hemos hecho, bueno, pues este es el procedimiento. Sí, vuelvo a la presentación.
En el momento en el que ya hemos culminado todo ese proceso de capacitación y formación del que hablamos antes y de seguimientos puntuales en cualquier otro ámbito, llegamos a la intermediación y el seguimiento. Todas estas palabrotas, cada organización utiliza algunas, ¿no? Y son terminologías, no diré muy especiales, pero sí que utilizáis de una manera que posiblemente pues, nosotros utilicemos de manera un poco más genérica o más básica, pero al final lo que entendemos es que llega el punto en el que hacer el match entre la persona y la oferta, ¿no? Entre la persona, es decir, crear la candidatura, que no es más que el punto en el que relacionamos una persona con una oferta laboral. Nosotros tenemos, por un lado, una oferta laboral activa y, por otro lado, tenemos personas consideradas adecuadas a dicha oferta. En ese proceso de personas consideradas adecuadas, lo que tenemos que hacer es buscar esos perfiles y cargar esas personas, ¿vale? Al final, eso lo que va a generar, ¿no? Lo que va a concluir es con un conjunto de candidaturas asociadas a esa oferta, de las cuales tenemos un registro de detalle. Enseguida voy al CRM y os lo comparto desde ese punto. No olvidemos que en este proceso también, por supuesto, podemos recoger de la misma forma en el módulo de seguimientos cualquier acción que pretendamos o que parezca a nuestro entender, al entender del equipo técnico, relevante. Insisto que a lo mejor en el seguimiento está un acompañamiento a una primera por ejemplo, resulta que cuando nosotros antes de poner a Noemí en una candidatura nos entrevistamos con ella. Es decir, primero le pregunto si quiere. Yo no sumo gente a candidaturas para tener 1000. Me entrevisto con Noemí, pues el seguimiento, ¿no? No es una formación, es un seguimiento, es un punto de entrevista de candidatura. Y entonces Noemí le explicamos la oferta y nos dice que no se ve o que yo qué sé, que no le encajan los requerimientos o que sí y que está agradecidísima y que vamos a por ello, vamos adelante. Entonces, por eso pone aquí esta nota aquí abajo que el match entre persona y oferta evidentemente genera las candidaturas, enseguida lo vamos a ver en el CRM, pero que por supuesto, ¿no? Podemos registrar cualquier acción que englobe, que rodee a ese proceso de match dentro de la organización. Evidentemente, cada organización sois absolutamente soberanas, como no puede ser de otra manera, para decidir cuántas de esas intervenciones, contactos registramos o no registramos. Como veis, en Sinergia tenemos el módulo de ofertas, el módulo de candidaturas y enseguida veréis la posibilidad os explicaré en el CRM, la posibilidad de incorporar múltiples personas a una única candidatura. ¿Sí? Voy a ello desde el propio CRM. Nosotros teníamos aquí a nuestro amigo Roberto Paseiro, que además podría haber sido una persona que se incorpore dentro de cualquiera de nuestras ofertas. Ofertas laborales. Crear una oferta laboral en Sinergia CRM, sabéis que aquellas personas que ya lo estáis utilizando es extremadamente sencillo, porque hay un conjunto de campos que incluso contamos en su momento con vuestra orientación, ¿no? Por lo de algunas entidades que ya trabajaban en este ámbito. Tiene poco secreto. Primero, tiene poco secreto los datos que se incorporan y tiene menos secreto que seguro que hay un dato que os falta o que os sobra. Sabéis que hay una capacidad enorme de adaptar. Es que, Pedro, nosotros ponemos un campo de, yo qué sé, accesibilidad que el CRM no tiene de base, pero a nosotros nos es básico porque por el tipo de personas que acompañamos es un elemento básico si el puesto de trabajo está preparado para, ¿no? Determinar, vale, pues maravilloso, añadámoslo. Pero, como veis, hay una organización con un interlocutor que pone sobre la mesa un conjunto de plazas, en este caso por defecto una, pero podrían ser 3, que están en un estado determinado, esa candidatura, que tiene fechas de inicio y final de procesos y que tiene una descripción de la oferta, que, insisto, más allá de que queráis incorporarle más o menos información, hay un punto claro de elementos comunes dentro de la organización, ¿no? Sector, subsector, tipo de cargo, tipo de contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, de la misma forma que tenemos ofertas, tenemos candidaturas y las candidaturas están asociadas habitualmente, o como no podría ser de otra manera, tienen que ir asociadas o deben ir asociadas, pues yo qué sé, si tengo un cargo, tengo una oferta de programador que está abierta, pues yo puedo incorporar aquí tantas ofertas, tantas candidaturas. Yo puedo incorporar una nueva candidatura. Ya os podéis imaginar que va a ser Roberto Paseiro la persona que incorpore en esta candidatura, la oferta de programador, la fecha de alta, hoy le doy de fecha de alta, no tiene fecha de baja. El estado podría ser que después de entrevistarme, lo que decía con Noemí, me la rechaza y me dice cuál es el motivo del rechazo, no da el perfil, no lo han seleccionado, otros motivos, fuera de plazo, renuncia directamente esa persona, o si está prevista la presentación, todavía no me he entrevistado con él, la hemos presentado, la hemos rechazado, etcétera, etcétera. Detalles del estado si queremos incorporar y finalmente motivos de la candidatura, motivación de la candidatura, observaciones de la preinscripción, descripción, etcétera. Si finalmente hay una contratación, es decir, si finalmente es aceptada
esta persona, si es rechazada, como decía, tenemos los motivos del rechazo, pero si es aceptada, pues tenemos toda la información de fecha de inicio, fecha de fin, motivo del fin del contrato, ojalá no se produzca nunca y nunca este campo lo tengáis que completar, y observaciones de posinserción. Esto significa, de nuevo, que en ese proceso de intermediación en Sinergia puedes generar la oferta, que podríamos vincular a un proceso de prospección, generar las candidaturas, que no es más que incorporar a Roberto Paseiro. Fijaros, es muy importante que de Roberto Paseiro no he puesto ni un solo dato, ni uno. En todo caso, a lo mejor él ha escrito directamente vía un formulario, y luego os comento estos temas, la motivación para su candidatura. Pero toda la información de Roberto ya la hemos recogido. Roberto puede ser la 7ª oferta a la que se presenta, puede estar en 7 proyectos más, en 2 cursos, y además es voluntario y lleva la biblioteca de personas únicas en un sitio, Roberto Paseiro en un único sitio. Aquí, su vinculación directa a una oferta. Como os decía, no he incorporado ni un solo dato, ni de la oferta, ni de la persona. La candidatura tiene una serie de elementos que son específicos. En qué estado está, cuándo empieza, cuándo acaba, si se rechaza, no se rechaza y comentarios. Pero ni un solo dato de Roberto, ni un solo dato de la oferta de programa. ¿Vale? Bien, con estos elementos os decía, yo puedo incorporar a Robertos de uno en uno, ¿no? Podría ir incorporando a un Roberto más, a un segundo Roberto, a un tercer Roberto, o podría hacerlo de forma masiva. De forma masiva hay 2 elementos muy importantes. Un primer elemento que es, tengo que filtrar a las personas para conseguir tener una lista de personas que son candidatas. Y esto en el módulo de personas podéis hacerlo de múltiples maneras. Podéis filtrar, para empezar podéis filtrar porque fueran usuarias del proyecto de inserción laboral, pero podéis poner filtros por aquello que consideréis. Ese tipo de relación actual, para empezar, si no son usuarios de servicio, no podrían serlo. Podríais hacerlo que la provincia de la dirección principal fuera Madrid o Barcelona o Almería o Málaga. ¿Por qué? Pues porque es que este puesto es presencial y por lo tanto ya no busco qué tal. Tenemos montones de datos por los que podríamos filtrar. Este elemento de búsqueda de personas que nos puede dar un primer filtro. Desde Sinergia CRM podéis pinchar aquí y decir acción masiva, genera candidaturas. Y podría incorporar a todas estas personas de manera automática al cargo, al de programador. ¿Vale? Por lo tanto, primer elemento, desde Sinergia CRM podríamos hacer que un conjunto de personas fueran a una candidatura de programador. Ahora veis que todas estas personas se acaban de incorporar al módulo a la oferta de programador, y si ahora me fuera la oferta laboral de programador, tendría, no recuerdo cuántas candidaturas tenía, creo que había 4 o 5, pues ahora tendrá 12 o 13. Pues ya está, tenemos aquí todas esas ofertas incorporadas aquí. ¿Vale? Matiz, comentario. Ahora que tenemos esos módulos de competencias, de experiencia laboral, de idiomas y tal, en el CRM yo no tengo un campo, ¿no? Yo no tengo un campo idioma, no tengo un campo, en todo caso, dentro de la ficha de personas, yo tengo de algunos de esos campos, yo tengo una información muy concreta. Me explico. Yo en el módulo de personas, cuando genero una nueva persona, puedo tener de información socioeconómica, puedo tener un perfil del trabajador. Y aquí sí que podríais tener, oye, yo ya categorizo a las personas de la organización, tengo 14, aquí hay 3, por poner 3, podréis tener 14 perfiles y decir, oye, ¿qué perfil tengo? Incluso algunas, si trabajáis bien, incorporar SEPE, me lo salto muy rápido, porque voy a venir luego, incorporáis SEPE, os dan una cantidad de información brutal, ¿no? Que tenéis que añadir, desgraciadamente, o sincronizar. Luego lo vemos, pero en cualquier caso, sí que tenemos datos. Pero al final yo quiero poder hacer un filtro múltiple. Ahora mismo Sinergia CRM no te permite un filtro múltiple en la ficha de persona, porque la persona no tiene esta información. Pero sí sabéis que los módulos de Carreports, el módulo de informes, te permite generar filtros a partir de un montón de módulos. Es decir, tú podrías poner un informe en el que estuvieran las personas y decir, añadir el campo idioma y filtrar por idioma y decir, si no tiene una competencia que sea idioma catalán de nivel alto, aquí ya no te va a salir. Y podéis añadir tantos módulos condicionantes como tal. Además, esto los podríais llevar a una lista de público objetivo directamente. Cógeme, estos 15 son las personas de Barcelona que cumplen con todos los requisitos que yo tengo. Ya lo tendríais. Solo faltaría un paso. El paso es enviarlo a una convocatoria. El mismo que habéis visto antes. Ahora mismo no está. Esta mañana, revisando precisamente esta presentación, sabéis que no damos puntadas sin hilo, estamos revisando esta presentación y hemos dicho, uy, aquí esto ya no se puede.
pues automáticamente en ese proceso que os he dicho que estamos de modificación y de cambios, hemos añadido como requerimiento, ¿no? Una de las posibilidades que desde una lista de público objetivo puedas cargar, o bien la lista de público objetivo directamente en candidaturas, igual que puedes cargar un montón de personas, por decir, y todos los de esta lista. Y esa lista la consigues de 1000 maneras en el CRM, aquellos que os peleáis habitualmente, 1000 maneras de hacer que una lista de conseguir una lista de público objetivo. La primera, la más habitual, es que tú cojas a un montón de personas y directamente, ¿no? Ahora empieces a aplicar filtros, ya ahora filtro por edad, por género, por tal y por cual. Aquí podrías aplicar filtros de 1000 maneras y una vez has aplicado esos filtros de 1000 maneras, quiero coger personas que están entre 18 y 24. Y aquí también le aplicarías que hablen catalán, que no sé qué, que no sé cuántos. Cuando tienes todas estas personas, estas 14, haces exportar a lista de público objetivo. Y le llamas candidatos a programador o candidatos a no sé cuántos y ya está. Lo único que queremos es que esto os permita coger esa lista de público objetivo y decirle, pues pónmela en la candidatura de programador. Eso ahora mismo no se puede, pero estará. ¿Sí? Bien. Vuelvo aquí y me voy. Quedan solo una o dos fases, ¿eh? Ya os he dicho que esa visión que queríamos darle global, si en cada uno de estos fases tuviéramos que ir a detalle, casi nos daba para un webinar cada una de ellas, ¿no? Uno para la formación, uno para la prospección, uno para el registro de personas, otro para la intermediación. Pero bueno, os queríamos resaltar esas cosas, ¿eh? Evidentemente que en Sinergia, faltaría más, si no, no hablaríamos de que tenemos módulos de inserción laboral, hay ofertas y candidaturas, pero que además tenemos la capacidad de gestionarlas de manera, creemos que bastante potente dentro del propio CRM. Es verdad que la búsqueda de perfiles es uno de los elementos que tenemos que afinar, ¿eh? Y que entre todas, nosotros y vosotras, tenemos que afinar esa búsqueda. ¿Por qué? Porque estamos incorporando muchos espacios para registrar información y ahora faltará poder condensar de manera muy rápida. Ahora mismo, insisto, la más rápida sería hacer un informe, un CARREPORT, y con ese informe CARREPORT poder filtrar y vincular esa información a la lista de público objetivo. Es un estándar dentro del propio CRM y faltará que a esa lista la podemos enviar a candidaturas. Dicho de otra forma, a lo mejor lo más fácil es poner que en la oferta carga una lista de público objetivo, ¿no? Como tenemos en otros ámbitos. Muy bien. Con esto, me ha faltado decir, pero como lo he repetido 100 veces, en esto es más fácil, lo hago en 5 segundos, cualquier seguimiento, cualquier intervención puntual dentro de ese proceso de intermediación también, ¿no? Igual que lo hacíamos cuando hacíamos la capacitación, pues también en este, si queremos registrar eso, el acompañamiento, el trámite, etcétera, etcétera, lo podríamos hacer. Muy bien. Resulta que la inserción laboral tenemos un par de particularidades. Las dos particularidades son, una, que hay algunos servicios, déjame llamarlo así, servicios, programas, con los que trabajáis de forma habitual las organizaciones. Y sabemos que nos faltan algunos, ¿eh? Que hay por esos mundos de Dios, Laboras y otros elementos, no podemos llegar a todos. Madrid tiene el suyo, Cataluña tiene el suyo, etcétera. Pero que hay servicios, dijéramos que financian, acompañan, llamarle como sea, los procesos de inserción laboral en las organizaciones. Eso por un lado. Pero luego por el otro, que la inserción laboral es de aquellos elementos que requiere, o de aquellos procesos, programas, que requieren una cierta proactividad por parte de la organización en lanzar aviso, alerta, crear, generar, pero también por parte de los candidatos y candidatas a inscribirse, a observar si hay nuevas ofertas, a valorar si son o no son. Es decir, hay programas en los que vosotros marcáis, pautáis cuál es un poco el procedimiento, la metodología, y ahí se aborda y lo sabemos desde el minuto 1 y la gente viene aquí todos los martes, miércoles y jueves de 5 a 7 y ahí nosotras decidimos, pero la otra es que acabo de conseguir, Xavi acaba de conseguir la oferta de la SEA y ahora tenemos 3 y ahora hay que difundir por un lado esa oferta, pero por el otro nuestras personas candidatas deben decidir si se apuntan o no, ¿no? Entonces, esos dos elementos de programas que ya financian y el que financia aquí en Cataluña, qui mana paga. Os lo he dicho en catalán, pero funciona en todos lados del mundo. El que paga, manda. Por lo cual, os sirve igual para el resto. Entonces, esos programas no solo hay una financiación, sino que exigen un registro de información a cambio. Y, por otro lado, insisto, esa proactividad. Bueno, pues vamos ahí. Estos cuatro elementos son aquellos que os queríamos trasladar, ¿no? Que son elementos de integración de CRM con el entorno. Hay uno, si os fijáis, estaba puesto de base, porque era el primero que os queríamos poner sobre la mesa,
que es que el área privada de Sinergia TIC, el área privada de Sinergia CRM, ese plugin que algunas de vosotras ya estáis utilizando en otros ámbitos, o que no estáis utilizando, pero que sabéis que existen, el plugin, el base, ya tiene contempladas ofertas y candidaturas. Es decir, yo le podría dar mañana a Noemí usuario y contraseña de su área privada, evidentemente requeriría una personalización, ¿eh? Le podría dar usuario y contraseña y que visualizara qué ofertas hay en curso y poder inscribirse en algunas de ellas. Cero problemas, directamente, desde el área privada, ¿vale? Eso tiene una serie de... Luego os lo enseño en real, para acabar. Como os decía, cada vez que acabo un bloque os lo voy a enseñar en real. Evidentemente hay unas cuantas limitaciones al respecto, de avisos, de alertas, de registro, de hacerlo con personas que no tengan acceso al área privada, de gestionar el usuario, la contraseña, etcétera. Pero ya está. Es una versión simple de un portal de empleo. Yo podría tener 25 personas vinculadas al programa de inserción laboral que tuvieran un área privada en la que cuando entraran vieran la lista de ofertas que hay y pudieran decir, me inscribo. Eso ya está y ya está disponible. Permitidme que matice que luego las personas del área de atención a entidades me dicen, qué fácil lo dices. Hay que matizarlo, hay que decidir quién ve qué, hay que decir qué filtro, hay que decir si todo el mundo ve todas las ofertas, si todo el mundo tiene la capacidad de inscribirse. Pero ya está, de base ya está, enseguida luego os lo enseño, ¿vale? Pero luego hay otros 3 elementos, algunos históricos en la casa y otros que van a venir, que creemos que complementan perfectamente este bloque de inscripción. De hecho, hay 2 treses, como se nota en el copiar-pegar. Bien. El primero de ellos, el incorpora de la caixa. Sabéis que hay procedimientos de sincronización bidireccional con el programa Incorpora de la Caixa. Es el programa seguramente más difundido en este ámbito, el de mayor presencia ya cuando empezamos a pensar en esto entre las entidades socias de Sinergia TIC y por lo tanto tenemos una integración, una sincronización bidireccional de personas, organizaciones y ofertas, ¿vale? Con lo cual, esa sincronización bidireccional permite además gestionar qué personas de vuestra organización, usuarios del CRM, tienen acceso a esa sincronización. No todos los chavis que entren en el CRM van a tener acceso. Chavis sí porque tiene su usuario de Incorpora y por lo tanto registra su usuario de Incorpora y entonces puede hacerlo. Si Patri entra pero no tiene usuario de Incorpora, pues llamará a Xavi y le dirá que Xavi, por favor, le eche un cable que tiene que incorporar esa información, ¿vale? Sí. Matices. Y aprovecho para ¿no? last minute. Matices. 2 herramientas nos integran si una no quiere. Sinergia normalmente siempre quiere, no es echar la culpa a nadie, pero al final nosotros siempre en esta integración con la Incorpora, igual que con SEPE, generamos ficheros y por lo tanto mientras no cambien el formato del fichero está en nuestro tejado. Aquí hablamos con una aplicación que aquellas que trabajáis con Incorpora sabéis que va cambiando, que va modificando cosas, que van cambiando incluso los protocolos de cómo se entra, cómo no se entra. Bueno, pues eso a nosotros nos impacta. Cada vez que hay un cambio allí, si no llegamos a tiempo o en el aviso o en la resolución, pues puede haber pequeñas discrepancias, ¿no? Ahora prácticamente estamos en un momento de discrepancia, ¿no? Cambios en un lado que no se han revertido en el otro, entidades que habéis encontrado alguna dificultad de sincronización, bueno, de trabajar con Incorpora y que ahí estamos, ¿no? El last minute es que dicen desde desarrollo, el responsable de desarrollo, que esto ya está, que lo tenemos resuelto. Yo os lo lanzo aquí, queda grabado, el responsable de desarrollo ya dará explicación. No, bromas al margen, hemos tenido un pequeño periodo de desincronización, valga el juego de palabras, lo dicho, porque nosotros dependemos de alguna manera de los cambios que se produzcan en el otro lado. Hay algunos que no tienen ningún impacto en nosotros y son cambios visuales o cambios de tal, pero no cambia la información que hay dentro y la metodología en la que hablamos con la aplicación, pero si lo hay, nos impacta. Pues ahora hemos tenido unas semanas, no recuerdo, no estoy al corriente del detalle del día, pero sí que unos cuantos días en los que el proceso pues, no ha funcionado de la manera adecuada. Ponemos ahí todos los esfuerzos para que sea así y tenemos una relación fluida con el otro lado, pero que las cosas de tecnología no siempre son inmediatas. En segundo lugar, tenemos la vinculación con el SEPE. Algunas de vosotras sois organizaciones colaboradoras, hay 1000 maneras de decirlo, pero bueno, entidades colaboradoras del SEPE, cada uno con sus diferentes métodos, con sus diferentes, dijéramos, tipos de acuerdo, tipos de colaboración, pero al final, ¿qué ocurre? Pues ocurre que en la organización registramos un determinado tipo de información, acciones e incidencias, fundamentalmente altas acciones e incidencias, para luego generar ficheros al SEPE. Ficheros que tienen diferentes nombres en función del tipo, pues eso, del tipo de colaboración que tengamos, etcétera, pero tenemos que generar ficheros en un formato determinado, o bien mensuales o bien anuales. ¿Para qué? Bueno, pues para certificar, ¿no? O justificar delante del SEPE la actividad que estamos haciendo. Estas 2 integraciones
ya están hechas históricamente desde Sinergia CRM y las tenéis a vuestra disposición. Y además nos consta porque nos preguntáis y porque nos insistís cuando falle, que es el mejor síntoma, por mucho que sea por un elemento negativo de que la gente está utilizando. Son dos funcionalidades que se utilizan de manera muy habitual en Sinergia CRM. En ambos casos, esta integración se refleja en 2 o 3 puntos fundamentalmente. El primero de ellos, el más, digamos, claro o el más evidente, es que a la hora de generar una persona hay diferentes pestañas en las que ya se recoge un tipo de información. Cuando eres una entidad colaboradora del SEPE, puedes registrar aquí los niveles formativos del SEPE, que pues, no vaya a dar la casualidad de que sean los mismos que utiliza la Incorpora. ¿Por qué vamos a homogenizar? ¿No? Pues tendremos que gestionar, que registrar cuál es el indicador, si es un colectivo en dificultades, si es el perceptor de prestaciones del SEPE, discapacidad, inmigración, etc. Y de la Incorpora, pues como ya sabéis, un montón de información de si queremos registrar una Incorpora, cuando lo marcas aquí, que aparecen qué elementos son obligatorios, los que aparecen aquí destacaditos son aquellos elementos que sí que van a exigir cuando sincronices con el Incorpora que estén completados. Insisto que no voy a entrar en ninguno de los ámbitos, lo he hecho, en este tampoco, en detallar la funcionalidad de la herramienta, pero sí, o de la integración, pero sí que tenéis aquí esta capacidad de registrar. Lo mismo ocurre cuando tú estás hablando de las ofertas laborales, que tienes una serie de campos, una serie de elementos cuando los generas, ¿no? Que van asociados a esa información del SEPE que le incorpora. El SEPE te dice qué tipo de contrato, qué fecha de activación, y el Incorpora te pide de nuevo un montón de datos de los cuales el 95% son obligados y tienes que registrar. ¿Para qué? Pues esto ocurre para que cuando tienes las ofertas laborales, si hablamos del caso Incorpora, tú puedas seleccionar aquellas ofertas, las que consideres, y decir sincroniza con el Incorpora. De nuevo, aquella sincronización con el Incorpora va asociado a que tú tengas tu contraseña. Aquí aparecería, si yo fuera usuario, ¿no? Aquí aparecería el Xavi Font del que os hablaba antes y tenía que poner su contraseña para que Patri no entre y quiera hacer una sincronización que no le compete, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos aquí, estamos seleccionados, no tienen ID de Incorpora y aquí lo que puedes hacer son, si quiero dar de alta los nuevos registros en Incorpora desde Sinergia CRM, no tengo ID, se generarán en vuestra instancia Incorpora, se generarán esos registros de oferta y os devolverá el indicador que quedará registrado aquí. Si lo que queremos es modificar los registros de Incorpora desde Sinergia, he modificado 3 elementos, quiero que se actualicen allí, evidentemente, si no tengo ID de Incorpora no sería posible. Sobra decir que si no tengo el ID no puede detectar cuál es el que estoy modificando. Y luego puedo hacer una descarga de registros de Incorpora Sinergia con el ID de Incorpora, ¿vale? Con lo cual yo podría simplemente cargar los IDs de Incorpora y apretar el botoncito, sincronizar, y ya me vendría toda la información que tengo Incorpora a Sinergia CRM. Sincronización, esto mismo que estamos viendo con personas, perdón, con ofertas, pasa con personas. Puedo sincronizar personas. Y organizaciones. Evidentemente nos encantaría poder hacer todo el registro de la sincronización con Incorpora. Seguimientos, candidaturas, que es el vínculo el match que decíamos. A medida que Incorpora abriese la puerta, nosotros ahí estaríamos, al otro lado de la puerta siempre, ¿no? Apoyados allí, esperando a que si se abren nuevas funcionalidades, nuevas posibilidades. Ahora mismo estamos sincronizando aquello que el programa nos permite incorporar, ¿eh? Pero tendríamos en esos 3 elementos esta misma capacidad de sincroniza, o sea, envía para allí, tráete información desde allí o sincroniza los datos desde aquí para allí, ¿no? Tendríamos las 2 opciones. Y por lo que respecta al SEPE, también de manera muy rápida, porque no tiene mucho más secreto, nosotros podemos registrar en el SEPE acciones SEPE, incidencias SEPE, una de las acciones es el alta, y luego generar los ficheros, los XML. Tú podrías registrar y de aquí generas un fichero XML SEPE, le dices de qué tipo de fichero es, en qué estado está, si planificado, generado, enviado, un poco como las remesas, aquellos que utilizáis remesas, un poquito el proceso es el mismo, el mes y el año reportado, solo con poner el día del mes. Yo pondría mayo y ya lo pone por aquí, ¿no? Pones cualquier fecha y lo que hace es que se cogerán para este mes, año, y finalmente el tipo de fichero. Pues si es anual, cogerá 2025 y si es mensual, cogerá mayo de 2025. Podemos poner una descripción y podemos guardarlo, generarlo, etcétera, etcétera. No voy más allá, insisto, del detalle. Para acabar, el último elemento de integración. En el último elemento de integración está el portal de empleo. Este es un proyecto que está en curso, está dentro de esos verticales que históricamente nos habéis oído, ¿no? de los que vamos hablando. Queremos generar un portal de empleo. Están en fase, o sea, ahora lo que digan desde este momento hasta que acabe con este punto,
puede contradecirse con lo que veáis al final, porque estamos en fase de revisión, ¿eh? Ya tenemos un documento de requerimiento, lo estamos analizando, está ya en manos un poco de previo justo a arrancar, por tanto no va a estar mañana ni pasado mañana, pero va a estar en un momento determinado en el tiempo, esperemos que antes de acabar el año, o apostaría porque antes de acabar el año, pero va a estar la posibilidad de poner un portal de empleo. ¿Qué es? Es eso que os decía del área privada, pero avanzado, ¿no? Avanzado quiere decir que se publiquen las ofertas que tengáis en estado publicable dentro del CRM, pero luego seguramente habrá una capacidad de registro, de que esto lo podéis hacer público o privado, no necesariamente en el área privada, que puedas vincularlo a una web y la gente diga, ¡hoy! Que esta gente tiene una oferta, pincho, y si está registrado pueda entrar, pero si no pueda activar el registro. Bueno, hay una serie de intercambiar documentos. Importante, ¿no? Es que me piden el currículum o me descargo la oferta o subo un certificado que no tenía, etcétera, etcétera. Bueno, queremos montar un portal que sea dijéramos, un elemento facilitador, ¿no? Que no os comáis la sopa con tenedor, poneros una cuchara, ¿no? Para que se pueda hacer de manera mucho más ágil. Y entonces aquí, pues habrá las diferentes alternativas de yo esto solo lo quiero para mis personas usuarias, aquellas que están en el proyecto, programa la inserción laboral como activas, incluso a lo mejor algún automatismo para que solo puedan entrar si están activas allí, si no ya no estén, pero por otro lado puedo querer que esto vinculado, sabéis que nosotros nunca entramos en portales, en la parte de diseño de portales, pero sí que esto puede haber una facilidad para que sea público, para que se visualicen y para que la gente pueda pinchar allí y acceder. Insisto que no es más que el área privada de manera un poco más avanzada. Nosotros en el área privada, dentro de Sinergia, como os decía, dentro de Sinergia CRM, nosotros tenemos nuestras áreas privadas. Dentro del área privada, como sabéis, podéis entrar como persona o como organización, y si yo entro aquí como persona, entro en mi área privada, estoy entrando en el entorno demo, estoy entrando como Pedro Álvarez, aquí vería mi información y la de mis dos hijos. Recordad que podemos tener cuando gestionamos menores. Esto en la inserción laboral tiene muy poco sentido cuando hablamos de grupos, de centros y de tratar con menores, pero bueno, entrando por aquí, entrando en la selección de mi perfil, tengo mis datos, podríamos decidir qué modifico, qué no modifico, tengo mis documentos, tengo etcétera, ¿no? Todos estos módulos que ya conocéis, pero también tengo las ofertas laborales. Y yo podría visualizar aquí solo aquellas ofertas laborales que tengo activas. Si os fijáis, aquí tengo todas, pero aparecen las que están abiertas. Si yo me fuera al CRM, como estaba antes, y estaba en el módulo de ofertas laborales, pues de todas las ofertas que tengo, hay unas cuantas que están abiertas y otras cuantas que no están abiertas. Las que están abiertas, aquellas que están aquí, son las que luego en el área privada yo puedo visualizar aquellas 4. ¿Cuántas plazas ofertadas? Y yo querría, en la de programador, quería inscribirme en el administrador de Sinergia CRM. Me inscribo, pueden aparecer determinados campos, esos campos pues selecciono un documento, si quiero subir un documento para tal, total. Tengo la candidatura, guardar. Si ahora me fuera dentro del CRM al módulo de candidaturas, podría haber exigido que me pusiera, escríbeme la motivación a tu candidatura. ¿No? Podría haber puesto ahí una serie de campos que vosotros decidiréis si quiero o no que lo suba. Pero en todo caso, yo puedo decir que ahora en el módulo de administrador de Sinergia CRM es posible que ya aparezcan 17 veces Pedro si lo utilizo para las demos. No, mira, pues acaba de aparecer Pedro, ¿no? Como presentada, me acabo de inscribir no, es esta, la del 14 de mayo, hoy me acabo de inscribir a la oferta. Es verdad que ya me he inscrito 3 veces, igual por insistente deberían ya no dármela, pero como veis, me acabo de inscribir en un área privada. Esto ya está, esto es de base, esto es lo que viene prácticamente instalando el plugin, está esto. Con lo cual es una oportunidad a lo mejor para organizaciones que estéis arrancando con esta historia, decir, oye, pues yo a lo mejor le puedo crear 35, al final tengo 35 personas aquí, pues a lo mejor filtrando todo lo demás y solo viendo sus datos personales, que me modifiquen y me actualicen, si hay otro teléfono, si hay otro correo, si hay otro tal, que me cuelguen ahí los documentos que le pido y simplemente que vean las ofertas abiertas y puedan inscribirse, oiga, pues ni tan mal, ¿no? Evidentemente, cuando yo me voy a candidaturas, tendré allí la información de las candidaturas y del estado, porque además esto me permitiría saber si alguna de ellas ha pasado de presentada a rechazada, rechazar ver el motivo, etcétera, etcétera. Nada, no tenía mayor relevancia que verlo allí. Esto ya está, por eso os decía que empezaba con lo de área privada, porque me parecía relevante, nos parecía relevante. Antes de que mi talk pueda conmigo, le cambiaré del 3 al 4. ¿Vale? Acabamos, últimos 5 minutos de la presentación. Como os decía, una serie de elementos de integración ya incluidos en el CRM y uno de ellos en curso.
que a medio plazo puede ser interesante, pero que no es más ni menos que una versión avanzada, ¿no? Potenciada de lo que ya el área privada os puede permitir. Por supuesto, recordad que Sinergia CRM es una herramienta de código abierto, es una herramienta con una base de datos abierta, con una API muy potente, etcétera, etcétera, con lo cual tenemos entidades que tienen, ya han hecho estas integraciones, ya visualizan en su página web la información. Quiere decir que ya hay desarrollos hechos a medida. De hecho, estos dos ejemplos que tenéis por aquí son los ejemplos de dos entidades en las que ya sus personas usuarias están viendo cuántas ofertas tienen abiertas. Incluso es relevante, interesante, si os fijáis aquí, está en catalán, pero es como muy evidente, no todas, no te puedes inscribir en todas. Todas las que vienen de otros ámbitos, del consorcio de servicios sociales o del ayuntamiento de no sé cuántos o de tal, todas estas puedes verlas, pero no te puedes inscribir porque no las estoy gestionando yo. En cambio, estas sí que las estoy gestionando yo. Y como las estoy gestionando yo, sí puedes inscribirte. Recordad que os decía que una de las organizaciones o una de las candidaturas, ¿no?, de las entidades que se pueden aprovechar de toda esta funcionalidad son aquellas que comparten, ¿no?, que tienen un formato híbrido o asimétrico. Yo gestiono todas las ofertas de un montón de entidades y esas entidades pueden acceder aquí, ¿no?, pueden dar acceso aquí para ver las candidaturas. Insisto, toda la red de entidades de, yo qué sé, salud mental, región de Murcia, podría tener sus ofertas en la Federación de Salud Mental de la región de Murcia y dar acceso a un montón de usuarios de unas y de otras para hacerlo allí, ¿vale? Voy viendo por aquí, no estoy atendiendo ahora mismo, enseguida revisaré si no lo han respondido mis compañeras, revisaré ir dejando por ahí las consultas, que enseguida me pongo y las revisamos. Pero bueno, como os decía, por un lado es ver, pues eso, ¿no?, que ya hay entidades que tienen la información, que puedes colgar información de ofertas de terceros, que tú no gestionas, que tú no haces candidaturas. Cuando entras ahí puedes ver un enlace, ¿no? Clicas allí, ves un enlace y luego este que veis arriba a la izquierda, este apaisado, es lo que ve la entidad. Yo la entidad cuando entro, Fundación Resilis en este caso pone ahí, pues podría entrar y pinchar y ver qué candidaturas se han colgado o qué candidaturas se han incorporado a esa oferta que tiene por ahí, ¿vale? Esa es un poco dijéramos, esa doble visión de gente que se puede inscribir, gente que puede visualizar, organizaciones que pueden visualizar cuántas candidaturas. Venga, para acabar, último last minute, ahora sí, recordad que Sinergia CRM tiene una serie de elementos de explotación de la información, sea informe Carreports, antes hemos entrado en ese de personas para poder hacer listas de público, para buscar candidatos, ¿no?, seguramente procesos más técnicos. Tenemos informes en Sinergias Data Analytics, tenemos la información de los diferentes módulos del CRM, por lo tanto, podríamos crear un informe para que vuestro patronato, vuestro equipo directivo, vuestro órgano de gobierno, el que fuere, pudiera visualizar cuántas inserciones llevamos en este último mes, en este último trimestre, o si Xavi al final está haciendo bien su trabajo y además con suerte y los objetivos de prospección que teníamos de puestos, que eran 40 en este primer trimestre, pues resulta que sí que los hemos conseguido o estamos lejos. Por lo tanto, os lo digo muchas veces porque la mayoría de personas que estáis aquí, sois personas técnicas del CRM, no seáis el 012, no seáis el teléfono de información. Quitaros de la mesa quitaros el gorro de teléfono de información. El que quiera saber cuántas inserciones llevamos, informe. El que quiera saber cuántas prospecciones con éxito, informe. El que quiera saber, y esto me sirve en cualquier ámbito, he repetido muchas veces esta misma reflexión, y quien quiera ver cómo están las subvenciones, que lo mire allí, y quien quiera saber el porcentaje de asistencia a los cursos, que lo mire. Evidentemente, el elemento clave es hacer una reflexión sobre qué indicadores quiero compartir con mi organización. Pero bueno, que sepáis que tenéis esto. Pero luego también tenemos los módulos de plantillas, el Main Reports o en PDF, es decir, Excel listados. Digo esto porque el ámbito de la inserción laboral es un caldo de cultivo maravilloso para el uso de plantillas. ¿Por qué? Porque el primer elemento que nos vendría a la cabeza es que la gente pueda imprimirse su currículum, ¿no? Si yo estoy registrando sus datos personales, su experiencia laboral, su experiencia profesional y sus competencias, pues a lo mejor puedo hacer una plantilla de currículum preciosa y que esté siempre actualizada y que cuando apretemos un botón salga. Opción. Hago cursos, hago capacitaciones, me tendría que poder llevar cuáles son las personas que tienen que venir al curso que tenemos esta tarde, a ese de malabares que tenemos hoy por la tarde, pues apretar un botón y sacar listados. Incluso sacar un listado con un espacio para que puedan firmar, ¿no? Puedo sacar contratos, ¿no? Yo puedo tener acuerdos ya para cuando hago la prospección, tengo ya un marco estándar de contratación, ¿no? De contratación, de acuerdo, y sacar ese contrato. Por lo tanto,
puedo sacar diplomas, certificados de participación, puedo sacar las ofertas, modelo de ofertas para que la gente se las imprime, se las lleve, se las descargue en PDF si le quiere echar un vistazo. Insisto, la herramienta es la misma olla, el mismo fogón, la misma cuchara, el mismo tenedor, la misma cocina. Son módulos funcionales que ya tiene Sinergia CRM y que podéis explotar de manera muy, digamos, intensiva dentro de los ámbitos de inserción laboral. Insisto, son 4 o 5 ejemplos que nos vienen a la cabeza, pero puede haber muchísimos. La inserción laboral es un continuo generar listados, documentos, recoger documentos, generar certificaciones, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues bueno, con Sinergia creemos que os puede resultar ciertamente provechoso. Primer bloque, como siempre, chorreo de Pedro aquí sin dejar de respirar y sin beber y sin nada, igual que hacen mis compañeras cuando les llega el turno de hacer estos webinars, pero sí hemos hecho una visión, como os decía, global, no extraordinariamente detallada.